Aquí estamos. Bueno, estamos con el fray Marcelo Cicchinelli. Así se pronuncia. Si quiere puede sacarse los auriculares, así se siente más cómodo. Bueno, fray Marcelo es argentino y es franciscano. Él me decía recién, ese es mi jefe, el que habla. Exactamente, mi jefe. El custodio de la Tierra Santa, porque, bueno, el fray Marcelo también es custodio y trabaja ahora aquí en la Argentina, pero ha estado mucho tiempo en esa Tierra Santa. ¿Cómo es esa gruta de Belén en la que estaba fray Francesco ahora dando ese mensaje? Porque la vemos y siempre la dimensión para el que nunca estuvo es distinta, ¿no? Es chiquita, es grande, es acogedora. ¿Cómo es? Y es acogedora. Lo que vemos de la gruta es una parte. La gruta en realidad fue dividida, modificada para construir la grande basílica del VI siglo que vemos hoy en día, que precede a otra basílica. Y sí, no es muy grande, entran 40 personas prácticamente adentro, se puede haciendo fuerza llegar a 80, pero es una gruta que en sí es el corazón de Belén, es el corazón de cada uno de nosotros en esta Navidad. Esa estrella que vemos allí de 14 puntas que simboliza las 14 generaciones que nos relata el Evangelio de Mateo y que está ahí, es como ese lugar, ¿no? Exactamente, es el punto, el kilómetro cero para decir aquí nació. Que haya nacido 50 centímetros más allá o 1 metro más allá, es ese lugar, es esa la gruta. Claro. A unos pasos de la gruta, no más de 3 metros en la parte inferior, como veíamos del relato del custodio, está el pesebre. Ese es el lugar donde fue puesto Jesús. Allí sí, ha sido modificado porque la piedra original está recubierta de mármoles para evitar que los peregrinos se lleven pedacitos de piedra. Entonces, para proteger a través de los siglos esos lugares, vienen recubiertos de mármoles y recubiertos de edificios para protegerlo, y entonces la fisonomía original ha cambiado. Claro. Pensaba en qué significa también, ya que te tenemos aquí, qué significa vivirla o qué implica, cómo se siente vivir la Navidad allí, ¿no? En Belén. ¿Te ha tocado estar en algún momento en particular? ¿Van todos los custodios a Belén el día de la Natividad? Bueno, me imagino que se quedarán en los lugares también donde les toca estar. Sí, nuestra formación ha sido en Belén, la filosofía la hicimos allí, ni bien llegados allá por el 2002 y 2003 hicimos la filosofía, entonces vivimos en Belén, vivimos en un tiempo similar a donde no había mucho peregrino. Porque en esa época también estaba terminando la segunda intifada, estábamos en plena intifada. Entonces navidades muy particulares sin peregrinos, era una Navidad donde si faltan peregrinos en Tierra Santa, falta algo del ADN de Tierra Santa. El peregrino no es que forme un plus a la Tierra Santa, sino es parte de Tierra Santa, junto con la iglesia local, con los cristianos locales. Y sí, nos tocó vivir, he trabajado en la liturgia de Tierra Santa por 12 años, he sido el maestro de celebraciones litúrgicas, y entonces sí, me ha tocado estar la noche de Navidad, junto cuando el patriarca y se cuenta el Evangelio y el diácono va señalizando y haciendo como una escenificación sagrada del hecho del nacimiento de Jesús. Y después, mientras se lee el Evangelio, he puesto en el pesebre y allí 2 frailecitos que pusimos, que estén allí mirando, porque todo el mundo se olvida en ese momento, mientras están las telecámaras, mientras seguimos la celebración, que está puesto el niño Jesús envuelto en pañales en el pesebre. Y ese es un lugar para mí único. De mi experiencia de vida, pensaba, tengo el privilegio de ser argentino, de ser mendocino, de estar aquí, lo digo entre paréntesis quizás mal, dirigiendo la batuta, y en este momento el mundo entero nos está mirando. El mundo entero en cada pesebre quiere estar aquí presente. En este hic natus es Salvator Mundi, dicen la estrella esa de 14 puntas, aquí nació el Salvador del mundo, de María Virgen. Entonces sí, tiene un valor grandísimo personal, de acción de gracias por llamarte Dios a ese lugar, ser misionero allí, dar tu vida para custodiar esas piedras sagradas, a esa comunidad, esas piedras vivientes, pero también tiene el imperativo de llevar en el corazón a cada uno de los que están aquí y de a cada uno de esos hombres de buena voluntad que hablan los ángeles. Allí 4 kilómetros está el otro santuario, el del campo de los pastores, donde a esos pastores justamente los ángeles le dicen, vayan ahí arriba en la montaña que ha nacido el Salvador. Entonces es poner
y aunarse con los ángeles también en ese canto de gloria con toda la iglesia, con todos los hombres de buena voluntad. Ahí vemos esa estrella. Exactamente, la estrella de 14 puntas, donde está escrito ahí Hic Natus et Salvator Mundi, los peregrinos que quieren tocar el día de Navidad. Ahí estamos los frailes allí controlando miles de personas que quieren tocar. Las lámparas por lo general se caen, hay que sacar a la señora, no se tiren dentro. Todo el mundo quiere tocar lo que yo llamo el kilómetro cero del nacimiento. Piensen que en ese lugar... Ahí adentro está la estrella. Bajo el altar. Abajo del altar. La gruta está custodiada por las 3 comunidades, ¿no? Griego ortodoxa, armenia ortodoxa y católica, representada por los frailes franciscanos de la custodia de Tierra Santa, que lo hacen a nombre del Santo Padre, esta custodia, un mandato que tienen ya desde ahí. Vemos la basílica, vemos la basílica la basílica Justiniana, que ha sido renovado el techo de reciente, donde se ha descubierto un nuevo ángel, donde el Papa va a hacer una prédica de un mensaje bellísimo con ese ángel que estaba tapado allí en la basílica. Las montañas de Judá, estamos en la ciudad donde nació David. Belén tiene una tradición bíblica, era la última de las ciudades de Judá. Cuando leemos en la profecía de Miqueas dice, y recuérdate tú, Belén, que no eres ciertamente entre las más pequeñas de las ciudades, porque el Mesías tiene que nacer allí. Muchos peregrinos, cuando guiamos los peregrinos o guía de peregrinos, llevamos muchos peregrinos últimamente, preguntan, ¿y por qué no nació en Jerusalén? Si te decía, porque Jerusalén pertenecía a otro territorio, a Benjamín, y Belén era de la tierra de Judá. Y el Mesías tenía que nacer de Judá para cumplir todas las profecías, ¿no? Y para entrar al santuario se entra por esa puertecita chiquitita. Llamada Puerta de la Humildad por los peregrinos. En realidad esa puerta tenía la función de proteger a la basílica del ingreso de caballos, de que fuese transformada en establos, y también para protegerla de momentos difíciles como eran guerras y demás. Claro. Y entonces por eso es chiquita. Chiquita. Entonces el peregrino cuando va allí, a la tradición, los peregrinos crean muchas tradiciones y dicen, bueno, se llama la Puerta de la Humildad, porque para ir a conocer y a venerar al Rey de Reyes hay que bajar la cabeza. Hay que hacerse humilde para visitar y venerar a quien se hizo humilde, dejando su condición de Dios, tomando nuestra condición de hombre para nacer y mostrarse a los hombres allí en ese lugar. Pensaba en San Francisco, es inevitable. Ustedes están allí por San Francisco. Claro que sí. Y pensaba en él y en el pesebre también, en la tradición. Hemos celebrado 800 años del pesebre el año pasado. Sí. Con una carta hermosa del Papa también. Sí, exactamente. De la vecina, sí. ¿Por qué? Porque hay tradición ahí, vamos a discutir un poco con los históricos. A ver. Dicen que Francisco de Asís, cuando llega a Tierra Santa, él va y encuentra a Sultán, que no fue a visitar los lugares santos. Ciertamente caían las tradiciones, pero estaba prohibido ir. En ese momento ya había caído Jerusalén, estaba todo bajo el dominio de los sultanes de Egipto. Francisco encuentra al sultán y obtiene un permiso para moverse libremente en los territorios del sultán. Ahora, ¿cómo Francisco va a poder hacer y recrear en Grecho esa Navidad del 1223, un pesebre similar a lo que se venera en Belén? Hay un detalle, el niño está bajo el altar, en la estrella, como se hace la noche de Navidad. Si no ha visto el pesebre original, ¿cómo lo va a querer reconstruir? Ese es el dato más importante. Desde esa noche de Navidad de 2023, los frailes van a difundir la devoción de un pesebre viviente y del pesebre en toda la iglesia a través de Francisco de Asís. Francisco decía que cuando iba por los campos y sentía que las ovejas decían decía, dicen Belén, se saboreaba la boca por sentir a Belén. Exactamente. Francisco volaba con su imaginación y su deseo de ver a Jesús pobre. Para la espiritualidad franciscana hay 2 momentos importantes: Jesús pobre en el nacimiento y pobre desnudo en la cruz. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y por qué? Por ahí hay gente que no lo conoce, todavía no sabe por qué están los tres, digamos, están los greco-ortodoxos, los armenios, los franciscanos. ¿Por qué se comparte de esa manera la custodia? ¿Y qué sentido tiene? Bueno, un poco lo hablamos, pero ¿qué sentido tiene la custodia de la Tierra Santa? La custodia de Tierra Santa, desde la llegada de Francisco quiso ser mártir, ir a morir, no lo obtuvo. Tuvo del sultán una amistad que se ha celebrado de reciente en todo el mundo, este encuentro de 2 civilizaciones. Bueno, Francisco obtiene ese permiso, los frailes se quedan en Tierra Santa y los frailes lo primero que quieren hacer es ir a venerar
venerar los lugares, como han hecho todos los peregrinos de todos los tiempos, que en ese momento ya no se podía ir a venerar los lugares santos. Por distintas situaciones de la vida, los frailes van quedando, van haciendo permanencia, empiezan a celebrar, hasta que se crea una custodia, una provincia, una presencia estable de franciscanos, que se va a denominar Custodia de Tierra Santa, que van a tener un mandato específico de los sumos pontífices de Roma para custodiar, preservar estos lugares para todos y celebrar a nombre del romano pontífices la liturgia en estos lugares y también custodiar los peregrinos. Después, con el pasar de los años, van a llegar las parroquias, las escuelas, y vamos a tener lo que es la grande institución que es la Custodia de Tierra Santa, hoy en día después de casi 800 años de presencia. Porque eso es importante también, ¿no? Los padres franciscanos, no solo, los que están allí en la Custodia de la Tierra Santa, no solamente están ayudando en la visita o ayudándonos a los peregrinos a entender qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y valorar lo que estamos viendo, sino también tiene una obra importantísima en eso, con colegios, con ayuda a muchos cristianos en esa zona, en Tierra Santa. La acción social hoy en día es muy grande. Pensemos que la custodia se extiende en Siria. Ayer veía un video donde nuestros hermanos entraban en las iglesias que desde hacía 12 años habían sido arrebatadas a los cristianos después de lo que fue la grande nacimiento de la primavera árabe y todo lo que sabemos de la historia. Las iglesias fueron, muchas de ellas en el norte de la Siria, deshabitadas. Y ayer se entraban, se desvolvían las iglesias y era una grande alegría ver a la gente que volvía a esos lugares. Ahí están los frailes no dejaron. Nunca. 2 frailes, se les decía, eran muy jóvenes, están corriendo peligro la vida. No dejaron, estuvieron allí. Y hoy día acompañar al pueblo, eso es custodiar, estar hoy día con las piedras vivas. Para estar con las piedras vivas hay que tener escuelas, hay que tener colegios, más de 12 colegios, 12.000 alumnos, donde no todos son cristianos, hay muchos musulmanes, y muchos me preguntan los peregrinos cuando estamos allá, Marcelo, ¿y por qué musulmanes también? ¿Por qué? A la mañana hacemos una oración común en nuestras escuelas, cristianos y musulmanes, donde enseñamos a respetarnos. Las escuelas tienen ese valor fundamental, y la colecta del Viernes Santo, hago un chivito como se dice acá en Argentina, que se hace en todo el mundo, el 65% de esa colecta va para la custodia, y a su vez más del 50% de esa colecta va para la educación. En Tierra Santa, educar a la convivencia, y con el estilo franciscano, que es el respeto del hombre por ser tu hermano, imagen y semejanza de Dios, es fundamental, y hoy en día lo vemos que es fundamental. Claro que sí. Después tenemos hay una facultad de estudios bíblicos y arqueología, donde nos formamos y podemos hablar libremente de todo esto, de los grandes arqueólogos que han vivido allí. Después también están las otras instituciones que están presentes, como las Casas Nuevas, que son para acoger a los peregrinos, la otra grande dimensión pastoral, junto a las parroquias de Tierra Santa, las parroquias más importantes de Belén, Jerusalén, Alepo, Lataquíe, Siria, son franciscanas, porque eran los primeros misioneros que llegaron allí, y muchos se fueron pasando poco a poco al catolicismo y fueron creciendo las comunidades. Claro. Tiempos difíciles, decíamos al comienzo, tiempo de guerra cerca, de guerra tocando los lugares santos, falta de peregrinos. Eso hace también, como decíamos, por un lado que la Navidad sea distinta, porque no hay tanto peregrino en Tierra Santa, y que también que haga falta mucho la ayuda, ¿no?, para sostener toda esta obra grande. Sobre todo nuestros peregrinos de nuestras presencias hoy en día, donde mayor es el flujo de peregrinos. En un tiempo era Siria, por 12 años Siria no ha visto peregrinos. Poco a poco veremos qué pasa en el futuro, si pueden regresar. Pero el más importante es en la zona de Palestina, Belén. Los cristianos de Israel, y la comunidad cristiana también es grande, pero la que más está sufriendo hoy en día son las comunidades que trabajaban y vivían del turismo. El turismo es una de las principales industrias en Israel, y lo mismo en Palestina, para los dos es iguales, pero la gente de los cristianos es la comunidad más pequeña, la comunidad que vivía del turismo. Entonces, cuando vuelven los peregrinos, estamos organizando para volver. Ahora con el jubileo. Sí, con el jubileo, y ya las empresas, muchas empresas de ellas nos están ofreciendo
a buen precio, decimos así, para volver allá. ¿Por qué? Porque hay dos objetivos. El principal, bueno, uno quiere peregrinar en las condiciones ciertas de paz, de que no hay peligro, no vamos a llevar, los custodios de Tierra Santa no van a llevar personas a poner en peligro. Pero el segundo, la consigna es ir a abrazar a nuestros hermanos, porque el peregrino es un portador de paz. Es uno externo. Es uno que está allí y ayuda a reconstruir estos puentes necesarios de paz. Es un aire fresco, es una distensión y al mismo tiempo un generador de trabajo que es indirecto. Y ese generador de trabajo hoy en día es fundamental para nuestras comunidades cristianas que si no emigran. Emigran, las estadísticas son terribles cómo van dejando la presencia franciscana. Los santuarios de Tierra Santa son vitales, son vivos por dos elementos: por el edificio que custodia las piedras y por la comunidad cristiana que celebra la vida cristiana en esos lugares, y que son, cuando pasan esto, aquellos que mantienen vivo donde todo esto sucedió. Sin ellos, los primeros custodios de Tierra Santa fueron las primeras comunidades que creyeron, mantuvieron y se transmitieron hasta el día de hoy. ¿Por qué nosotros podemos ir a venerar esos lugares? La Iglesia Madre de Tierra Santa. Exactamente. Padre, ¿cómo podemos ayudarlos? Bueno, con la colecta del Viernes Santo, por supuesto, pero ¿todo el año se puede ayudar también a la Tierra Santa? Sí, hay muchos canales. Entrando al sitio internet de la Custodia de Tierra Santa están las distintas fundaciones. Ahí lo podíamos ver, ¿no? Sí, estábamos aquí directamente acercándose a la Comisaría de Tierra Santa de Buenos Aires. ¿Por qué le dicen comisaría? Porque la gente dice que vamos a hacer una denuncia o algo. No, viene de la palabra comisión. En el 1420, Papa Martín V quiso que ahí vemos, mira, la página de la custodia para los que nos miran por la tele. Exactamente. Que hubiesen comisiones que fueran para ayudar a Tierra Santa. En ese momento nos estaban echando el cenáculo, que hace poco estamos recuperando poco a poco. Entonces Papa Martín V llama a todos los reinos católicos de enviar ayudas. ¿Cómo lo hacen? Envían comisiones. ¿Cómo se llama? Aquellos que enviaban las comisiones, comisario. Viene del latín y de allí viene la palabra comisaría. En Latinoamérica hay 21, en todo el mundo son 65. Yo por 6 años estuve encargado de coordinar las comisarías de Tierra Santa de todo el mundo, entonces es un tema que conozco muy bien. Entonces, acercándose a la comisaría, ahí están los frailes, el comisario es Padre Luis Anguita, otro mendocino. No es que tenemos el monopolio mendocino, somos más o menos unos 15 franciscanos argentinos aquí en la comisaría que servimos allá en Tierra Santa. Nos rotamos cada 3 años, viene uno y van otros, porque el centro de la misión es allá, pero estas comisarías son como las embajadas de Tierra Santa. Y en todo el mundo hay embajadas que pertenecen directamente a la custodia, por eso dije, el custodio es mi jefe, y otras que dependen de las entidades franciscanas locales. La de Argentina es la única de Latinoamérica que depende directamente de Tierra Santa. Perfecto. Entonces, todos los que salimos de acá somos de Tierra Santa. Es otra parte, otra jurisdicción dentro de lo que es la orden. Perfecto, bueno, clarísimo. Así que para ayudar, ahí en la página de la custodia hay un botón de donar que es fácil de... Contactando a la comisaría, también Comisaría de Tierra Santa de Buenos Aires, o directamente a la página central de la custodia de Tierra Santa. Ahí estamos viendo la página central de la custodia, que están todos los idiomas también. Están, 7 idiomas. Entre ellos, uno de los más vistos es en árabe y en chino. ¡Qué interesante! Sí. Hay países donde nos ven, que es sorpresa, viendo cómo funciona la página, de países donde la evangelización a través de estos medios de comunicación suscita vocaciones y también transmite el mensaje de los santos lugares, ¿no? Exacto. Padre, ya que lo tenemos acá, a Fray Marcelo, le pedimos una palabra para Navidad, un saludo previo, ya que estamos tan cerquita de la Nochebuena, un saludo para toda la audiencia, porque aparte tengo un mensajito que no quiero dejar de decir, esperen, dice... Elba, hermoso mensaje desde Belén. Ojalá quede en YouTube. Sí, por supuesto que va a quedar toda la conversación con el padre Marcelo, con Fray Marcelo, para que la puedan compartir y puedan verla una y cuando quieran. En nuestro YouTube lo encuentran. Bueno, un mensaje para el mensaje de la Navidad, miren. Allá en Tierra Santa, la Navidad, lo que es la fiesta, las luces, se centra en Belén. Fuera de Belén, normal, como si nada sucediese. La Navidad allá, la noche de Navidad, es una noche concentrada en la celebración del nacimiento de ese niño Dios. Es acción litúrgica.
es memoria. El mensaje de Navidad para todos es que no nos olvidemos, no nos concentremos tanto en el dolor de que no está fulano, que se murió de que el día no está, que no tengo para servir en la mesa tanto, de que estoy preocupado como Marta y María, que quiero llenar la mesa de un montón de cosas. Es todo bonito, todo está bien, pero no es el centro. Claro. El centro de la Navidad es concentrarse en el nacimiento de este niño que es Dios con nosotros, que es la luz del mundo, que es el Mesías, que es el Salvador de los hombres, que nos viene a traer alegría. La Navidad es alegría. La alegría de porque Dios nos eligió para mostrarse, para vivir en medio de nosotros, para darnos la salvación. Entonces esta Navidad dediquen un tiempo a contemplar a ese niño. ¿Por qué no ir a misa? ¿Por qué no dejar de lado aquello que es decoración de la Navidad, que, como digo, es legítimo, pero darle un espacio a la palabra que se hace carne y se hace visible? Hoy se hace visible. Exacto. Vamos a decir, hoy nos ha nacido el Salvador. Pues un mensaje de Navidad que es un mensaje que aprendamos de ese Jesús. Exacto. Que nos trae el perdón, la reconciliación, la alegría de sentirnos salvados por Él y que esa alegría sea difusiva. Gracias, Padre. No hay por qué, un gusto y gracias por la invitación. No, gracias por estar con nosotros.